exacto. Ahí. Ahora está grabando. Ok, ahora sí estoy grabando para que nos quede ahí. Vamos a dar, ¿qué hora es? Vamos a ver acá, son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde. Bueno, en esto siempre soy puntual. Vamos a dar un par de minutos aquí. La idea es, bueno, ya ahora sí estamos listos, estamos conectados. Buenas tardes, les saluda y les habla Julio Corrales Bustos, fundador de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Yo me encuentro acá desde Costa Rica enviándoles un cordial y respetuoso saludo a todas y todos ustedes que en este momento nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y de las diferentes redes sociales en donde la Red Internacional tiene participación muy activamente. Esta tarde nos encontramos para tratar uno de los temas que está de gran actualidad, no solamente en Costa Rica, sino en diferentes partes del mundo también, donde se han visto afectados por el tema de la ciberseguridad, donde se han visto estas redes, principalmente hoy en Costa Rica, las redes que maneja el Estado en las diferentes instituciones. Para tratar sobre este tema, hemos invitado al arquitecto Juan Araya, quien es un experto en este tema y quien nos estará hablando sobre el tema que nos concierne. Acá me gustaría, antes de presentar, darle la palabra a nuestro presidente de la Red Internacional, al licenciado Andrés Céspedes. Quisiera tocar brevemente el tema del cual vamos a tratar. Y quiero comenzar diciendo que históricamente hemos comenzado a hablar del Internet del año 1900. Internet para nosotros no existía, no conocíamos, no sabíamos. Y esta Internet, esta forma de comunicación, el cual hace pues que estemos interconectados a través del mundo por medio de redes de comunicación. Así es que yo quiero hacer esta introducción hablando de esto, donde la aparición del Internet, también con ellos aparecen los sistemas informáticos. Y esto pues también abre nuevos espacios donde evoluciona y cambia día a día la comunicación entre ciudadanos. La red de redes nace con la idea y la necesidad de establecer múltiples canales de comunicación entre los ordenadores. Así lo dice el experto Chicharro Lázaro en el 2009. El Internet y su expansión han demostrado ser una de las revoluciones tecnológicas más importantes del mundo. No hay ninguna duda que así es. Este fenómeno tan revolucionario nos ha permitido tener esa intercomunicación y hemos visto cómo año a año esto ha venido creciendo, y en esta página aquí ilustro unos niños que están estudiando a través del Internet, donde la participación en el Internet en el año 93 habían 14 millones de personas que estábamos interconectadas, y ahora el 2014, todavía no tengo el dato actualizado al 2022, puedo decir que en el 2014, 2.900 millones de personas están utilizando el Internet. Así lo dice Carline en el año 2016. Esto es cierto. Hoy, sin Internet, no somos nada. Lo hemos experimentado, hemos visto que cuando se nos cae la red y quedamos, pues, entramos casi que en desesperación. En la actualidad, todos los ciudadanos y todas las empresas, todas las sociedades, hoy dependen del Internet, y eso creo que es incuestionable, ¿ya? Pero también a través de este rápido crecimiento, también a través de esta gran oportunidad de comunicación por la interconexión del Internet, también aparecen el lado oscuro de la red, que le llamo yo, donde aparecen ya los hackers que conocemos más comúnmente, porque hay hackers que se dedican a fortalecer la información, pero hay hackers que son verdaderos delincuentes y verdaderos terroristas. Así es que también con esto se da origen a la presencia del ciberterrorismo y de la ciberdelincuencia. Y como para entrar ya en el tema,
solo comentarles, según Chicharro Lázaro, definió el ciberterrorismo como el uso de las nuevas tecnologías con fines terroristas. Estos terroristas la pueden usar las herramientas informáticas como objeto para ocasionar daños, lanzando ataques de todo tipo. Y hoy por hoy vemos que no solamente este ciberterrorismo también se da a través de las empresas, sino también se da a través de la ciberdelincuencia, porque a través de la ciberdelincuencia se están cometiendo muchos actos que de verdad están afectando a la sociedad. Y es que ahora con la presencia del COVID-19, donde se ve la necesidad de tener que trasladar las labores, el trabajo de las empresas, el trabajo de la mayoría de las personas a los hogares, entonces se crea ahí ya un canal, se debilita un tanto ese canal de comunicación, de interconexión, lo que viene casualmente a permitir que estas violaciones a los sistemas se den con mucho más frecuencia. Así es que lo dice acá que al inicio de la mitad del 2020 ha habido un aumento del 35% en el volumen total de ataques en comparación con la segunda mitad del año 2019. De tal manera que los ciberdelincuentes aprovechan esta brecha de seguridad cibernética que acompañan a las fuerzas de trabajo que hoy están en sus hogares de forma remota para cometer sus fechorías. Así es que, además de eso, también esto me preocupa muchísimo, que es el acoso cibernético. Muy recientemente tuve información de una noticia que me ha dolido mucho, es donde un joven, un menor de edad, a través de un acoso cibernético, donde un ciberdelincuente, a través de fotografías que logró extraerle de su página, de su blog o de su base de datos, empezó a acosarlo, empezó a traerlo a extorsionar, al punto que el joven toma la decisión de suicidarse. Esto de verdad me ha dolido mucho porque aquí se ha visto afectada la vida de una persona. Noticia a través del mundo, son muchas las personas que se han quitado la vida, que se han suicidado a través de presiones y extorsiones a través de la red. Bueno, tengo el honor de darle la palabra al licenciado Andrés Céspedes Ruiz para que nos salude nuestro presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Licenciado Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, noches desde España. Y sí que es cierto lo que estabas comentando hace un momento. La seguridad ha experimentado un paradigma. Yo soy de la época que cuando empecé en seguridad no existían teléfonos móviles, ninguno. Es decir, íbamos a una cabina telefónica, teníamos un beeper, que era un buscapersonas, y con ese beeper decía llame a su empresa. Ibas a una cabina, metías una moneda y llamabas. No existían los móviles, mucho menos el internet, ¿vale? Entonces ahora hoy en día se hacen operaciones cardiovasculares a través de una cámara y la operación la está siguiendo un cirujano desde Estados Unidos. Es decir, hoy en día una planta potabilizadora de agua se controla con los antitóxicos con el ordenador. Es decir, que ahí hay una brecha de seguridad también de que alguien se pueda introducir y cometer un atentado. Cualquier hacker con un ordenador en la puerta de un McDonald's, aprovechando el wifi de esa hamburguesería, sentado en un banco, se puede introducir en la red en base a la cualificación y los conocimientos que tenga esa persona. Pero el riesgo es un paradigma nuevo. Ya no es el escolta con una pistola, el vigilante con una escopeta que protege una propiedad. Ahora el daño se realiza desde su propia casa, con un ordenador, o desde la calle. Se puede introducir un ciberdelincuente. También hay los hackers éticos, que se llaman, que son gente que refuerzan la seguridad, que la policía los contrata para reforzar la seguridad. Pero en definitiva, el riesgo hoy en día está en la ciberseguridad. Es decir, el paradigma del director de seguridad actual en España se va a potenciar por los conocimientos de ciberseguridad
que tenga. Ya no se trata de preparación táctica, que también, pero hasta no hace mucho todo era preparación táctica, conducción evasiva, manejo de armas cortas, armas largas. Ahora la seguridad ha entrado en este mundo del Internet y es realmente la amenaza es mucho mayor que puede serlo un atentado, simplemente. Bueno, licenciado Andrés Céspedes, nuestro presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Andrés, muchas gracias por ese esfuerzo que estás haciendo a esta hora, igual a Juan allá en España, 9, 10 de la noche, así es que de verdad Sí. les agradezco muchísimo. De esta forma damos inicio a nuestro conversatorio sobre el tema que hoy nos ocupa y que de verdad nos mantiene, por lo menos aquí en Costa Rica, señor arquitecto, nos mantiene con una gran preocupación en virtud de que algunas instituciones muy importantes de nuestro país, del Estado, se encuentran en este momento en manos de ciberdelincuentes. Se ha logrado identificar por medio de nuestras policías que los ciberataques provienen de una organización llamada Conti. Así es que este es el tema que hoy vamos a desarrollar, Magíster Juan Araya. Adelante, señor arquitecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenido, saludo desde Costa Rica, su tierra natal. Claro que sí, un saludo, pura vida. Muy bien, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla en este momento, me dicen por favor si lo pueden ver, para poder brindarles toda la mayor cantidad de detalles en el día de hoy, que les puede servir no solamente para entender un poco sobre qué es exactamente lo que está pasando actualmente, sino también para poder tomar acciones proactivas, ¿verdad? Principalmente las empresas que en este momento, que en cualquier momento pueden ser afectadas por por un problema de ransomware o similar. Entonces, Si puedes compartir pantalla completa, nos queda mucho mejor. claro, un segundo, por favor. Un segundo, voy a pararlo para acá para ponerlo pantalla completa. Un segundito. Aquí está, view. Ok, listo. Full screen. Ahora sí está pantalla completa. Y ya lo puedo compartir. Un segundo, por favor. Un pequeño problema técnico en este momento con el browser. No te preocupes. Pero si no, sencillamente lo descargo este archivo y listo. No pasa nada. Eso pasa a veces cuando uno está en vivo. Sí, Así que no hay problema. tiende a Ya pasar. viste que a mí me costó también. Sí. Ya, por fin. Y dónde está acá el de Zoom y compartir. Share screen y listo. Ahora sí, deberían de poder ver en este momento lo que sería mi pantalla. Correcto, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a iniciar entonces de una vez. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes. Voy a hablar sobre qué es Conti, cuál es el impacto en la ciberseguridad. Voy a brindar bastantes detalles sobre cómo es que funciona un ataque y qué es exactamente lo que está tratando de hacer grupos criminales como el caso de Conti. Mi nombre es Juan Araya y es un placer, como siempre, estar el día de hoy acá. Para aquellos que no me conocen, yo soy Juan Araya, soy de Costa Rica, actualmente vivo en España. Tengo un bachiller en informática empresarial de la Universidad de Costa Rica, tengo 2 maestrías, una en el CEUP aquí en Madrid, una que gracias a Dios acabo de terminar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de cuento con múltiples certificaciones en el área de ciberseguridad, en el área de cloud e incluso a nivel de seguridad en redes.
La agenda, como pueden ver, es sumamente sencilla. Primero voy a hablar un poco sobre el Internet para que vean que además de que es un medio de comunicación bastante efectivo, bastante útil, ¿verdad? También si no se siguen ciertas normas de ciberseguridad mínimas, buenas prácticas, podemos ser víctimas fácilmente de diferentes tipos de ataques. Precisamente por eso voy a hablar sobre los diferentes ciberdelitos que se están realizando actualmente contra personas, contra empresas, contra el gobierno, contra diferentes objetivos. Una de las técnicas también que también voy a comentarles se llama técnica de ingeniería social. Esta técnica es muy interesante porque aquí la idea es tratar de engañar y manipular a las personas. Y eso es parte de lo que hace grupos criminales como Conti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que buscar la forma de accesar fácilmente a la víctima. Y una de las técnicas que voy a comentar se llama phishing. Y ahí voy a orientarles en bastante detalle sobre cómo funciona y cómo esto puede abrir un portillo de seguridad, incluso en las redes más seguras que existen actualmente. Les comentaré sobre un tema que para mucha gente es un tabú, ¿verdad? El tema del dark web. Mucha gente cree que tiene una idea un poco fantasiosa con respecto a las películas, ¿verdad? El tema del dark web. Bueno, hoy les voy a comentar un poco en la realidad del dark web. ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es el riesgo como tal? ¿Y por qué el dark web lo utilizan los grupos criminales, como entre ellos Conti, ¿verdad? Precisamente voy a estar hablando sobre Conti, tanto como grupo criminal, como también como un servicio muy interesante que ofrecen, que se llama Ransomware as a Service. En otras palabras, distribuyen y permiten el alquiler del uso, toda su infraestructura para poder hacer ataques a través de ransomware. Hablaré un poco sobre el daño que puede causar un ataque de ransomware y luego, por supuesto, recomendaciones, que esa creo que es una de las partes más importantes precisamente para las empresas, para los distintos grupos del gobierno que tal vez en ese momento nos estén escuchando. Así que empecemos por lo más básico, tal y como estaba diciendo ahora don Julio, ¿verdad? Y también don Andrés, hace un tiempo el Internet era algo que era bastante, que no mucha gente tenía acceso, empecemos por ahí. Segundo, que era sumamente lento, las velocidades en ese entonces eran de 56 kilobits por segundo. Y eso era súper rápido, cuando estamos hablando de 56 kilobits por segundo, 128 megabits por segundo. Hoy en día tenemos conexiones de gigas, de 300 gigas en nuestra casa. Imagínense que un giga equivale a 1024 megas. Entonces ya vemos el salto enorme que ha tenido lo que es el Internet. Cada vez es más común el acceso a Internet, la brecha digital va disminuyendo, lo cual es genial. Eso nos permite precisamente utilizar ese tipo de tecnología para bien, como por ejemplo lo que estamos haciendo actualmente, que es una videoconferencia. Yo estoy en España y en ese momento me estoy transmitiendo mi voz y mi video a personas en todo el mundo a tiempo real, ¿verdad? Con una calidad de servicio bastante aceptable. También a través del Internet, hoy en día es muy común poder estudiar, por ejemplo, en páginas como cyber.it, en donde uno puede estudiar a través de Internet, llevar cursos en línea 24/7, poder revisar la materia, interactuar con profesores en todo el mundo. Podemos ver películas a tiempo real, que eso es bastante interesante, porque hace unos años eso hubiera sido ciencia ficción. Pensar en recibir una película y verla a 4K, que eso es una resolución bastante buena, a pesar de que ya hay más, hace unos años hubiera sido ciencia ficción. Y hoy en día nos permite, por ejemplo, implementar buenas iniciativas como la de gobierno digital, que nos permite evitar tener que hacer filas en un montón de oficinas del gobierno para hacer trámites sumamente burocráticos. Eso nos permite hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente. E igualmente la banca digital. Podemos pedir préstamos, podemos pagar nuestros préstamos, y hacer transferencias de dinero a tiempo real y es sumamente útil. Ahora, ¿qué tanto se utiliza el Internet hoy en día? Esta página web es una de las tantas que hay, pero para mí es muy interesante porque nos permite darnos una idea. En este momento, vean qué interesante, en este momento la cantidad de usuarios que en este momento están conectados a Internet, cuántos websites hay actualmente, cuántos correos se están enviando solamente el día de hoy en un segundo. Nos permite ver también desde el punto de vista de uso de los sistemas de multimedia, como por ejemplo Instagram, la cantidad de fotos que la gente está subiendo, ¿verdad? Y uno de los temas que es muy interesante en cuanto a fotos es que muchas veces estamos compartiendo memes y cosas así sin saber quién hizo esa foto. Y hay técnicas, por ejemplo, como esta tecnología que permite esconder malware, permite esconder virus dentro de imágenes. Y aquí estamos compartiendo fotos, una cantidad enorme por segundos, como lo estamos viendo actualmente. Ahora, también podemos ver acá la cantidad de computadoras que se están vendiendo solamente el día de hoy. Significa que cada vez hay más dispositivos con acceso a Internet. Y no solamente computadoras, estamos hablando de servidores y hay una nueva técnica que se llama wearable devices. En otras palabras, smartwatch, relojes inteligentes, hasta coffee makers que tienen acceso a Internet. Entonces, es muy interesante ver cómo eso cada vez va cambiando, cada vez se tiene más acceso.
¿verdad? Y cada vez eso es más común, el uso del Internet. Ahora, qué bonito suena todo, ¿verdad? Cómo nos ha ayudado, pero del lado del mal pueden suceder muchas cosas. La tecnología, si no se utiliza para bien, se puede utilizar para mal, y se utiliza. Los grupos criminales aprovechan esa conectividad o hiperconectividad que tienen hoy en día para poder atacar desde cualquier país hacia cualquier país. Y eso lo vemos aquí en varios ejemplos. Ejemplos donde, por ejemplo, todos los sistemas de salud, hospitales, clínicas en Francia, muchos de ellos fueron afectados por ataques de ransomware. E incluso hay lugares donde no estaban preparados para un ataque de ransomware o un ataque cibernético, al punto que no les quedó otra medida más que pagar, que eso es lo peor que uno puede hacer, precisamente porque eso motiva, realmente financia, ayuda a los grupos criminales para poder seguir haciendo los daños que están realizando actualmente. E incluso hemos visto muchos ejemplos de ataques donde se detiene totalmente, y eso es justo lo que está sucediendo en Costa Rica, ¿verdad? Donde recibimos el golpe y lamentablemente no estábamos preparados, no pudimos reaccionar a tiempo, no se pudo mitigar el ataque de forma más eficiente, y por eso algunos sistemas en ese momento no están conectados, y algunos sistemas sencillamente muchas personas no tienen acceso a esos sistemas y algunos trámites se están haciendo manualmente. Pero no es algo único en Costa Rica, esto ha pasado en múltiples países, incluyendo España. Aquí estamos viendo un ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Jerez, donde prácticamente tuvieron que hacer todo a mano, ¿verdad? Precisamente porque su plan de manejo de incidentes, si era que existía, no estaba listo, no estaba tal vez bien depurado o preparado para poder reaccionar de una forma más eficiente. Ahora, en el tema, ¿por qué es tan importante entonces la ciberseguridad? Ya entendimos entonces la rapidez y las ventajas que nos da el Internet. Ya vimos algunos ejemplos de las cosas que pueden salir mal si no se siguen las buenas prácticas de seguridad. Pero, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es un área que está diseñada para poder proteger las tres grandes áreas que son importantes en cuanto al manejo de datos. Garantizar la confidencialidad de los datos, garantizar la integridad de los datos y garantizar la disponibilidad de los mismos. Este es el famoso CIA o CIA en inglés. ¿Qué es eso? La confidencialidad es prácticamente poder controlar y garantizar que solamente aquellas personas que están autorizadas o aquellos sistemas que están autorizadas a accesar a ciertos datos pueden accesarlo. Y es garantizar también que un maleante no pueda tener acceso a ese tipo de información. Desde el punto de vista de integridad, ¿qué es la integridad? En este caso es garantizar que los datos no pueden ser alterados por personas o sistemas que no están autorizados. ¿Y qué tipo de alteración estoy hablando? De eliminar registros, de modificar registros, de agregar registros, incluso descargar registros, o en el peor de los casos, que un atacante logre cifrar la información, como lo que sucede precisamente en los ataques de ransomware. Y la disponibilidad, que en inglés, por eso se le llama CIA, porque la última A es de availability o disponibilidad. Ahí estamos hablando de tener siempre la posibilidad de tener acceso a los sistemas o a nuestros datos en el momento que se necesite. Y justo eso es lo que hacen los maleantes. Ellos tratan de evitar que los sistemas estén disponibles. Ese tipo de ataque, por ejemplo, se llama ataque de denegación de servicio. Literalmente es no permitir que nosotros podamos acceder a la página del gobierno para poder hacer un trámite. No permitir que las personas se puedan conectar a una red inalámbrica porque la red inalámbrica está caída, porque el sistema del banco está caído. Ven, está afectando la disponibilidad de algún servicio. Ahora, hablemos de delitos comunes. Eso es una de las partes más interesantes. Vean qué bonito. Los ataques de denegación de servicios son uno de los ataques más comunes, ¿verdad? Porque la idea es precisamente botar servidores, botar sistemas que no sean accesibles. Ahora uno diría, pucha, pero eso debe ser un proceso sumamente difícil y caro. Vean qué interesante la fotito que es aquí a la izquierda, donde podemos ver que los maleantes, las redes criminales, se han organizado a un punto que simplemente alquilan la red de botnets. ¿Y qué es una red de botnet? Un montón de equipos conectados a Internet que están infectados. Y no estoy hablando solamente de computadoras de personas o computadoras que que pertenecen a una empresa. Estamos hablando de cámaras de seguridad, cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, un Smart TV, ¿verdad? Un Chromecast, cualquier aparato que tenga alguna realidad que haya sido infectado a través de algún tipo de malware, se convierte en este caso en un zombie, así se le dice una vez que está infectado. Y este equipo se va a estar comunicando con un punto central que se llama un Command and Control que controla al atacante. De esa manera, cualquier persona con una tarjeta de crédito puede decir, ok, yo quiero alquilar una botnet y esta botnet me va a permitir, por ejemplo, en ese screenshot podemos ver, tiene esta capacidad de 125 gigabits por segundo para hacer un ataque. ¿Y qué significa esto? Tal vez un servidor web, la persona que lo programó, planificó que ese servidor tenía una capacidad, inventemos que de
no sé, que soporte un máximo de 10 gigabits por segundo y un pronto otro recibe 125 gigabits por segundo, colapsa. Eso es justo lo que sucede en un ataque de negación de servicio. En este ejemplo que estamos viendo aquí a la izquierda, en el año 2018, eso fue un hito bastante interesante. En ese momento se captó el ataque de negación de servicios más fuerte registrado a nivel mundial. Fue 1.3 terabits por segundo. Terabits, estamos hablando de 1024 por 1.3 teras. Esa es la cantidad de gigas que se estuvieron transmitiendo por segundo. Menos de la cantidad de equipos infectados y las técnicas para poder hacer ataques de replicación para enviar tantas solicitudes. Otro tipo de ataque que es una fuente de inspiración para muchos maleantes es robar información. ¿Y por qué roban la información? Roban la información para poder venderla a otros grupos criminales, roban la información para poder extorsionar a las víctimas, roban información para poder crear credenciales, para poder tomar control de sus cuentas. Un ejemplo de eso es que muchas veces nosotros creamos contraseñas con base a ciertos datos de nosotros. Ponemos el año de nacimiento, ponemos tal vez el nombre de nuestra esposa y hacemos combinaciones así que son fáciles de poder adivinar si el atacante hace un estudio previo de sus víctimas. También el robo de información ayuda precisamente para poder vender datos que le dan un valor competitivo a las diferentes empresas, en otras palabras, patentes, nuevas campañas de mercadeo que vaya a realizar la empresa y también robarse sus clientes, contactar al cliente, darse cuenta, qué sé yo, que una empresa está a punto de generar una promoción de un producto, entonces se lo vende a la competencia para que la competencia haga un descuento todavía mayor y así le pueda robar los clientes. Un dato que es bastante interesante para los maleantes se llama PII, que es Personal Identifiable Information, que es la combinación de ciertos datos que permite identificar de forma única a una persona. Qué sé yo, pueden haber un montón de Julios Corrales, pero solamente hay un Julio Corrales con un segundo apellido, que no lo voy a decir, ¿verdad? Que vive en tal lugar, que tiene un número de teléfono tal, que tiene un número de cédula tal, y ahí voy combinando ciertos datos hasta poder saber exactamente de cuál Julio Corrales estoy hablando. Eso es PII. Y eso para un atacante es oro. Eso le permite generar múltiples tipos de ataques. Y ahora se han dado varios ataques contra los sistemas de salud. Imagínense un hospital, una clínica, un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Para poder extorsionar a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Otro delito súper común, y eso es una técnica, ¿verdad? Para poder hacer que la gente caiga en la trampa, se llama phishing. ¿En qué consiste? En poder tratar de enviar correos masivos para ver quién cae en la trampa. Por eso se llama phishing. Suena parecido a pescar en inglés. La idea es enviar mensajes a través de correos electrónicos que sirvan como un anzuelo para a ver si alguien cae en la trampa. ¿Y por qué hace un anzuelo? ¿Por qué? Porque envían correos que sugieren, que sugestionan, que permite que la gente crea que es algo urgente, crea que es algo legítimo. En este ejemplo del Banco de Costa Rica, que simplemente es un screenshot ahí, vemos algunos detalles que nos permiten darnos cuenta que eso es un correo de phishing. ¿Cómo qué? Vemos, por ejemplo, hipervínculos que no es el correcto, a pesar de que dice www.bancobcr.com. Si uno pone el mouse por encima, se da cuenta que realmente apunta a otro lado. También errores ortográficos nos puede dar algunas pistas de que eso es posiblemente un ataque phishing. Números de teléfono tal vez que sean incorrectos, etcétera. Para esto los atacantes utilizan mucho ingeniería social, se aprenden el léxico, aprenden la forma que hablaría alguien de un banco, que hablaría alguien de una universidad, el que hablaría alguien de Apple o de un equipo de una compañía grande como Microsoft para hacerse pasar como si fuera una compañía de soporte técnico. Y lo que hacen es que envían, además de ese texto para engañar a la persona, envían hipervínculos que apuntan a otras páginas web que sí tiene virus, que tiene malware, que tiene otras acciones maliciosas. Y por supuesto pueden adjuntar archivos que en el momento que lo descargan, con solo descargarlo, ¿verdad? O en el momento que le dan doble clic, o en el momento que lo guardan y no sucede nada, pero lo configuran de una forma en que sea como una bomba lógica, que uno descarga el archivo y uno dice, miren, no se infectó la máquina. Pero la bomba lógica, ¿en qué consiste? En que se va a activar ese código malicioso cuando se cumpla alguna condición. Cuando, por ejemplo, la computadora está encendida, sean las 12 de mediodía, en Costa Rica, por ejemplo, la gente almuerza de 12 a 1, normalmente. En España es diferente, es como de 2 o 3 de la tarde en adelante. Y son como 2 horas, para que vean qué curioso. Entonces, los atacantes perfectamente pueden crear una bomba lógica de decir, ok, cuando la computadora se encendía de 12 a 1, donde el usuario no está al frente de la máquina, pero la máquina está encendida y tiene conectividad a internet, actívese. Y empieza ahora sí a descargar un ransomware, empieza a buscar información sensible y empieza al atacante.
Otra técnica muy interesante que se llama phishing. En el caso de Costa Rica tenemos una mala experiencia, que en este caso muchos reos de la reforma o de las cárceles tienen la capacidad de introducir, de tener acceso a teléfonos, y desde las cárceles hacen llamadas telefónicas para estafar a la gente. Hacen llamadas telefónicas para hacerles creer que se ganó un premio, llamadas telefónicas para hacerse pasar como si fuera el banco, y les piden el código de la tarjeta de crédito, les piden los datos de la tarjeta de crédito, y estafan así a muchas personas profesionales y también, por supuesto, buscan algunas poblaciones que sean un poco más vulnerables, tal vez a personas de la tercera edad, para robarles parte de su pensión. ¿Y por qué digo que son más vulnerables? Porque tal vez su contacto con la tecnología no ha sido tan íntimo. Entonces es como un poco más fácil de manipular. Y utilizan técnicas de ingeniería social, como por ejemplo generar el sentido de urgencia, que crean que eso es algo urgente, que no les da tiempo a la persona de reaccionar cuando lo están llamando. Y los hacen creer que la persona tiene la autoridad de exigir lo que está pidiendo, haciéndose pasar como si fuera del banco, de la parte de cobro, de que si no pagan esto, mañana mismo empezamos el trámite de cobro judicial. Entonces la gente se asusta al escuchar ese tipo de palabras y caen en la trampa. Y familiaridad, eso es bastante peligroso, porque muchas veces lo que hacen es que analizan a la víctima utilizando sus propias redes sociales. Las personas tenemos la mala costumbre de publicar muchísima información en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? En todas las redes sociales que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos a la playa y inmediatamente etiquetamos que estamos en Jacó. Ya los maleantes en San José saben de que la casa está sola, ¿no? Ponemos información sobre lugares que nos gusta visitar, de la iglesia a la que vamos, la fecha en que nos casamos, la fecha de nacimiento, nuestras cosas que nos gustan, qué película nos gusta, etcétera. Todo eso le permite al atacante generar un perfil para hacer que la persona, cuando recibe la llamada, sienta que es alguien familiar, es alguien que te conoce, es alguien de confianza. Así son algunas de las tantas técnicas que hay de ingeniería social. Hay una muy interesante que se llama scarcity, ¿verdad? Donde la idea también es tratar de hacer que la persona crea que esto es una oportunidad ya. Solamente a las 3 siguientes personas que lo que contesten correctamente a la siguiente pregunta se ganan un premio. Entonces la gente cree que tienen que pulsearla porque hay que apurarse, porque el tiempo es muy corto y el premio es una oportunidad para ganarse algo. Ese se llama scarcity y es bastante interesante para poder manipular a la gente. Otra técnica, y es un ciberdelito común, es estar enviando mensajes precisamente de ingeniería social para engañar a la gente a través de mensajería de texto. Y no hablo solamente de mensajería de texto convencional, estoy hablando, por ejemplo, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del mismo Messenger de Facebook, ¿no? Y envían mensajes como estos. Aquí vemos dos mensajes interesantes. Supuestamente esa persona recibe un mensaje que dice que su cuenta de Bankia es un banco aquí en España, ha sido bloqueada. Para activar su cuenta debe acceder a un URL. Este URL, muchas veces, para disimular el asunto, hacen dos técnicas. Utilizan TinyURL o TinyURL, ¿verdad? Como este que está acá. Ven que aquí uno no puede interpretar a simple vista hacia dónde apunta este URL. Nada más dice http bit.do, pero ¿eso qué es? Esto es un URL que hay que expandirlo para poder saber realmente cuál es el destino final. Y eso es una técnica que no todo el mundo sabe cómo llegar a expandir un TinyURL. También utilizan una técnica que se llama typo squatting, que en otras palabras registran dominios que se parecen mucho. Entonces, digamos que quieren atacar, digamos que el BBVA, digamos un banco. Entonces ponen bbva.com, es el URL correcto. Entonces le ponen banco BBVA .net. La gente ve BBVA, ve el léxico que parece que viene de un banco y sencillamente caen en la trampa, le dan clic y cayeron en la trampa. También vean qué interesante, utilizan HTTPS. Hace unos años uno decía, bueno, si se va a conectar a una página, asegúrese que esté en HTTPS. ¿Qué significa eso? Lo único que significa es que va cifrado y que se va a presentar un certificado. Y ese certificado, si se utiliza para bien, significa que el browser va a tener la capacidad de confirmar si esa página pertenece, está hosteada en un dominio que pertenece a una organización, ¿verdad? Y de esa manera puede confirmar que realmente se está conectando al servidor correcto. Pero los maleantes también registran dominios, también registran certificados y sus páginas, la mayoría, está en HTTPS, incluso ya para engañar a la gente. Otra forma, no solamente a través de mensajería de texto convencional y a través de mensajería de texto de sistemas como WhatsApp y otros, la otra forma de enviar mensajes así masivos es a través de Bluetooth.
Ustedes saben que los teléfonos, por ejemplo, tienen Bluetooth, tienen NFC, tienen un montón de formas de conectarse. Y el Bluetooth, hay un tipo de ataque que se llama bluejacking. El bluejacking es envío de spam desde teléfonos a través de ese sistema de comunicación que se llama Bluetooth. Muchos de nosotros siempre tenemos activado el Bluetooth y realmente tal vez no lo estamos necesitando. El Bluetooth se debería activar solamente cuando voy a manejar y necesito el mano libre, ¿verdad? Solamente cuando realmente voy a estar utilizando el smartwatch y necesito sincronizarlo, ¿verdad? Si no hay una razón de peso tener el Bluetooth activado, hay que desactivarlo. Igual con el NFC, igual con el Wi-Fi, digamos, con cualquier sistema de conexión inalámbrica que tengan los dispositivos, es mejor de tenerlo desactivado a no ser que los vayamos a utilizar. El otro tipo de ciberdelito común es la distribución y la ejecución y hacer que la gente caiga en la trampa de ejecutar malware. ¿Y qué es eso de malware? Malware significa malicious software o software malicioso, software malo, software para hacer daño, algún tipo de maldad. Los más comunes es el virus, que es el que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que es un programa malicioso diseñado para copiarse de forma automática. Por ejemplo, cuando yo conecto una llave USB o cuando yo descargo un archivo que venga a través de un correo electrónico o a través de una página web. Ok, ese código malicioso lo que va a hacer va a ejecutar un conjunto de instrucciones que el maleante previamente ha programado. Instrucciones como qué, como borrar archivos, como descargar otros virus, otros programas, como empezar a cifrar la información, depende del tipo de virus, ¿verdad? Hay otro muy interesante que se llama virus con armadura, Armor Virus. Este Armor Virus, para hacer más difícil a la gente que estamos defendiendo a las empresas, el proceso de ingeniería inversa, lo que hacen es que cifran y utilizan muchas técnicas de ofuscación para que cuando uno, si logra llegar al código fuente, no poderlo interpretar. Normalmente las universidades nos enseñan de que cuando uno programa no tiene que utilizar semántica. Es decir, esa variable se va a llamar salario, ¿ok? Entonces significa que ahí voy a guardar la información de salario de una persona. Tiene semántica para que cuando si a mí me toca darle mantenimiento a mi programa 8 meses después, poder saber rápidamente para qué servía esa variable. Bueno, los maleantes más bien utilizan ofuscación. En lugar de ponerle un nombre que tenga sentido, simplemente a la variable le ponen A y a la función le ponen A, y saber para qué funciona A cuesta muchísimo. Esta es otra técnica que esa sí está muy relacionada con Conti, ahora que dentro de un ratito empiece ya a darles más detalles. Es una técnica que se llama enviar software malicioso tipo troyano. ¿Y qué es el troyano? Es algo que se hace pasar como algo bueno, como algo legítimo. Por ejemplo, supuestamente es una actualización de Windows y la gente la descarga y la ejecuta, ¿verdad? Creyendo que más bien lo está haciendo para protegerse. Una versión gratuita, algún antivirus. Puede ser que no sea una versión que venga del servidor oficial de esa compañía y hemos sido víctimas de un man in the middle. Alguien nos logró interceptar el paquete y eso, créanme, es algo muy sencillo de realizar. Entonces, el troyano, precisamente, cuando uno lo instala, va a funcionar igual. Digamos, si yo lo descargué porque yo quería un protector de pantalla bonito, el protector de pantalla se va a ejecutar y se va a instalar y va a funcionar. Pero por abajo va a estar haciendo cosas que ningún protector de pantalla estaría haciendo, como descargando archivos, como borrando datos, como conectándose al Command and Control para decirle, esta máquina está lista para ser infectada, dígame qué quiere que haga. Y el bot es precisamente el software malicioso para tomar control de esa máquina, para secuestrar esa máquina, para hacer que esa máquina pueda ejecutar las acciones que quiera el maleante. Por ejemplo, hacer que esa máquina empiece a contactar una página web. Y si un montón de computadoras están infectadas y empiezan a hacer solicitudes a la misma página web, el servidor de esa página web va a colapsar. Va a llegar el punto donde ya no va a tener la capacidad ni de procesamiento ni de memoria para poder procesar tantísimas solicitudes. El gusano, que también está muy relacionado con los ataques de ransomware, es un código malicioso diseñado para buscar máquinas que tengan alguna vulnerabilidad presente y que automáticamente se copian, ¿verdad?, en esas máquinas. Entonces, el gusano tiene esa particularidad que no requiere la interacción humana. Él solito se va copiando y al momento que se copia, descarga malware, descarga algún ransomware, por ejemplo, y por eso es que uno dice, qué tremendo que cuando tenemos un ataque ransomware, ¿por qué ese montón de máquinas se infectaron tan rápido? A través de la ayuda de malware tipo gusano, tipo worm, que se copia automáticamente. Tenemos otros tipos de malware como spyware, diseñados para poder espiar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un keylogger que está captando todo lo que nosotros digitemos y se lo están enviando a tiempo real al atacante. Y el adware simplemente es una forma de ganar dinero de forma ilegal, que en este caso hay compañías que están dispuestas a pagar para conseguirle clientes. Eso se llama pay per click. Y el adware, la idea del maleante es simular clics. Entonces la persona descarga este código malicioso, ese código malicioso va a simular que se está haciendo clics en la página web de la víctima,
la página web de la víctima, la parte de estadísticas, parece que hay mucha gente de Costa Rica que se está conectando, cuando en realidad nadie se está conectando a esa página web. No eran clientes legítimos los que se están conectando a esa página web, sino equipos que han sido infectados para simular esos clics. Sextortion, que parte de lo que estaba hablando ahora don Julio, eso es un delito común que está ocurriendo muchísimo y es sumamente doloroso ver lo que está pasando. A través de las redes sociales los atacantes están contactando a niños, están contactando a jóvenes, a muchachas, a hombres, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de las adolescentes y los adolescentes, los manipulan fácilmente, les hacen creer que es una persona, digamos que hace un perfil falso de un muchacho bien tipo, ¿verdad? Contactan a una joven, le dice que supuestamente la ve muy bonita, empiezas a hacer una relación, se gana la confianza de la joven y luego la conversación empieza a subir de tono. Ya luego empiezan a intercambiar fotos, luego videos, luego texto y al final empieza la parte de extorsión. Decirle, no quiere que su papá y su mamá sepa lo que estamos hablando. Haga eso, eso y eso. Y eso y eso puede ser todavía peor. Puede ser, ok, envíenme una foto donde usted se esté masturbando o haciendo algo todavía, digamos que le va a afectar su honor a la muchacha. ¿Por qué? Porque muchos de esos videos, al final de cuentas, el atacante lo va a agarrar y lo va a vender, lo va a subir a páginas de pornografía. Y una vez que nosotros subimos un video o una foto, compartimos un video o una foto a través de una red social, recuerden que al final de cuentas ese archivo va a seguir dando vueltas para siempre. Aunque nosotros borremos ese archivo hay backups, hay respaldos y alguien rápidamente en algún momento lo descargó y esa persona también hizo respaldos. Así que es por eso que el sextortion es algo que es muy doloroso, cuesta mucho borrar lo que la persona haya subido y empiezan a precisamente a extorsionar. Y eso no sucede no solamente a las mujeres, como les digo, a los hombres también. Reciben perfiles falsos de mujeres muy bonitas, empiezan a intercambiar información, videos comprometedores y al final le dice, no quiere que su esposa se dé cuenta, no quiere que su trabajo se dé cuenta de lo que usted hace con la computadora del trabajo, en donde empieza la extorsión. Cyberbullying, lamentablemente, es otro delito muy común, ¿verdad? Hay gente que cree que si estoy detrás de una computadora en una red social, puedo opinar lo que me dé la gana, a pesar de que eso que voy a opinar puede hacer que una persona se sienta mal. Y eso es un delito contra el honor, es un delito que afecta la salud mental de las personas. Hay personas que lamentablemente han caído en decisiones de suicidio, ¿verdad? Precisamente porque la presión es tan fuerte y a través de las redes sociales hay que recordar que y tal vez antes de escribir algo en una red social, uno debería pensar, eso es algo que yo se lo diría a esa persona de frente. No tendría ninguna consecuencia legal si se lo digo de frente, ¿no? Tengo las pruebas para decir lo que estoy diciendo. Si no tengo ni pruebas, ni tengo ese respaldo para sostener lo que estoy diciendo, eso puede perfectamente convertirse en un delito y eso tiene, por supuesto, su castigo, ya sea penal, económico, etcétera. Entonces, ciberbullying también es un delito muy común que cada vez está creciendo más y afecta no solamente a adolescentes, sino también políticos, personas, perfiles públicos, entre otros. Y la ingeniería social, como hemos visto, es una herramienta súper útil para los maleantes, para hacer sus maldades. Es la técnica del engaño, la técnica de manipulación, la técnica de hacer que la gente haga algo que normalmente no haría. La técnica que permite a un atacante pedirle una contraseña, hacer que una persona descargue algo, hacer que una persona le dé clic en un hipervínculo. Es la técnica de poder manipular a la gente. Y esa técnica utiliza, para poder ser efectivo, se utilizan sistemas donde la persona crea que la persona tenga la autoridad, que el maleante tiene la autoridad, que el maleante, si no lo hago, va a haber una consecuencia negativa. Por ejemplo, usted puede decir, mira, yo soy muy amigo del dueño de la compañía y el dueño de la compañía me acaba de decir que necesita que le transfieras esta cantidad de dinero porque estamos a punto de cerrar un negocio. Ese tipo de ataque normalmente se hace contra personas que tienen altos rangos en las empresas, eso se llama un tipo de spear phishing, ¿verdad? Que personas que tienen algo en común, pero si esas personas que tienen algo en común tienen un rango alto en la compañía, se llama whaling en ese caso, que son los puestos altos para atacar. Y al final la idea es que la gente crea que si no sigue lo que le están pidiendo va a haber una consecuencia negativa. O hacerles creer que todo el mundo está de acuerdo con eso. Eso es lo normal. Eso no hay nada malo con eso. Entonces uno dice, bueno, si ya fulanito lo hizo y el otro lo hizo, pues yo también. El scarcity, que era la técnica que les mencionaba, es hacerle creer que eso es una oportunidad única. Solo tenemos un iPhone para vender y solamente lo vamos a regalar a la persona que conteste correctamente ese formulario que viene adjunto en el correo.
¿ven? Entonces la gente cree, ah, pucha, es una oportunidad que no puedo dejar que se me vaya. Familiares es cuando te estudian y te hacen sentir de que uno cree que es alguien de confianza. Y precisamente eso es lo que quiere el maleante, que uno le dé la llave del reino, que uno dé sus claves, que uno dé información sensible que le permitirá al atacante incluso tomar control de tus cuentas. Y por último, ese sentido de que es algo urgente, de que no hay tiempo. Y normalmente cuando recibamos un mensaje de texto, pero principalmente un mensaje a través de un teléfono, y vemos que el atacante está tratando de presionarnos, ni siquiera nos da chance de pensar, y posiblemente está utilizando técnicas de ingeniería social, porque ese sentido de urgencia no es normal. Que uno siente realmente cuando es una llamada real o simplemente es alguien tratando de estafar. Ahora, ¿cómo se comunican y cómo uno se da cuenta de qué es lo que está pasando? Por ejemplo, nosotros tenemos acceso a Internet. El Internet es simplemente, está compuesto un montón de servidores que están conectados entre sí, de equipos que están conectados entre sí. Algunos de esos equipos hacen una función que se llama servidores web, que nos permite publicar páginas web. ¿Ok? Cuando uno va a Google, en Google uno hace búsqueda de dominios o páginas web que estén indexadas, es decir, que sean fáciles de poder accesar rápidamente. Hay un montón de páginas web, mucho más que lo que vemos de lo que creemos, porque en realidad en cantidad mucho mayor, que no están indexadas, que uno no puede accesarlas a través de una simple búsqueda de Google, una simple búsqueda de Bing. Para eso, precisamente, hay que entrar a sistemas, por ejemplo, de anonimato, como el caso de los Tor Exit Nodes. Y una vez que yo me conecto a la red Tor, puedo tener acceso a otros buscadores que permiten hacer búsquedas de sitios que tienen información ya no tan amigables, ¿verdad? Ya estamos hablando de páginas web donde podemos ver información que se han robado, podemos ver información de nuevas técnicas de ataque, podemos ver información de pornografía infantil, podemos ver datos, por ejemplo, de drogas, etcétera. Ahora, eso se llama el Deep Web. Aquí es donde normalmente los atacantes van a estar publicando cuando se roban información en el Deep Web. Hay un área todavía más profunda que se llama el Dark Web. Y el Dark Web normalmente se accede solamente por invitación. Entonces, ¿y qué significa eso? Que son sitios que todavía los URLs son todavía más complicados para poderle llegar. Y ahí es donde yo vacilo con mis amigos porque realmente es algo tremendo. Ahí es donde sale el diablo, es como yo les digo. Porque acá es donde ya se ve ya información de pederastas, se ve información de cosas que realmente dan asco con solamente pensarlas, ¿verdad? De tráfico de órganos, etcétera. Son cosas muy, muy, muy peligrosas. Y esto lo quiero mencionar, ¿por qué? Porque muchas personas cuando empiezan en el mundo de la ciberseguridad, eh, les da la curiosidad por meterse en el Deep Web, les da la curiosidad y el deseo por meterse en el Dark Web. Recuerden que esos sitios están manejados ya sea o por grupos criminales o policías haciéndose pasar por maleantes. Entonces, si nos metemos a ese tipo de mundo, significa que vamos a estar interactuando con gente muy mala o con gente que nos está analizando y que incluso podríamos caer en algún tipo de delito informático. Así que lo ideal es no meterse ni por broma, ni al Deep Web, ni al Dark Web, ni por curiosidad. Recuerden que la curiosidad mató al gato, así que aquí lo importante es que entiendan las diferentes capas que hay y que lo que creemos que es el Internet simplemente la punta del iceberg, simplemente una sección muy pequeñita de la cantidad de páginas web que están disponibles. Ahora, ¿qué es el famoso Conti? Conti lo podemos dividir en dos áreas. Podemos dividirlo en un ransomware, un ransomware diseñado para poder ¿cómo se llama? Cifrar la información, un sistema diseñado para poder cifrar la información y una vez que se cifra la información le permite al atacante poder pedir dinero a cambio, ¿verdad? Eso es un ransom. En inglés eso significa es una palabra que significa recompensa. Y entonces es un software diseñado para poder cifrar la información y pedir recompensa a cambio. Y en este caso la recompensa normalmente es una recompensa económica utilizando alguna criptomoneda y por qué no en dólares o por qué no en colones, porque cuesta muy poco más, no es que es imposible, pero cuesta mucho más poder rastrear hacia dónde está el dinero, porque a través de sistemas de blockchain y sistemas automáticos pueden agarrar el dinero y dividirlo y distribuirlo otra vez en un montón de wallets digitales y otra vez distribuirlo en otros wallets digitales. Por ende, cada vez es difícil poder saber realmente a quién le llegó el dinero. Bueno, esa es la razón por la cual les encanta utilizar las criptomonedas, además de que el valor es muy dinámico, ¿verdad? Que hoy puede ser que valga un montón de dinero, puede ser que mañana no valga nada esa moneda digital.
y que no es controlada por entes centrales, ¿verdad? Es parte de las razones del por qué les encanta utilizarlo. Ahora, Conti también la podemos ver no solamente como ransomware, sino más bien como algo más grande, en este caso como un grupo criminal que alquila ransomware. Por eso el servicio principal de ellos se llama Ransomware as a Service o Ransomware como servicio. Uno de sus principales clientes y compinches, ¿verdad? Porque digámoslo así para entenderlo fácilmente, se llama Wizard Spider. Wizard Spider, tanto el grupo Conti como el grupo Wizard Spider se dice que son de Rusia. Y ellos han expuesto en sus redes sociales, porque también utilizan Twitter, utilizan redes sociales, ¿verdad? Su apoyo a Rusia y a cuestiones políticas. Eh, Básicamente se especializa, por ejemplo, Wizard Spider, que es un gran amigo de Conti y cliente a su vez, en ejecutar diferentes campañas de ransomware. ¿Qué es eso? Campañas de ransomware, precisamente utilizando técnicas de ingeniería social, enviar correos masivos, utilizando phishing, ¿verdad? Smishing, phishing, para poder aumentar su probabilidad de que alguien caiga en la trampa. Y aquí quiero decir una palabra clave y una frase muy importante. Los ataques no son dirigidos. Hay gente que me ha dicho, Juan, pero ¿por qué atacaron a Costa Rica? No es que Conti odia a Costa Rica. Lo que está pasando es que Conti está atacando y los servicios de Conti se están utilizando para poder atacar a todo el mundo. Son ataques que no son dirigidos. ¿Quién cae? Aquellos lugares que tal vez por alguna razón no estaban preparados ni para detectar, ni para reaccionar a tiempo, ni para evitar ese tipo de ataques, ¿verdad? Y por eso, básicamente, el que se va a ver afectado es el que no estaba listo ante ese tipo de ataque. Recuerden que la pregunta es, ¿será que me van a atacar? No, sí, la pregunta es, ¿cuándo me van a atacar? Y muchas veces tenemos esa mentalidad que a mí no me van a atacar. ¿Quién va a atacar esa paginita del supermercado? ¿Quién va a atacar esa página de la universidad? Si aquí no hay ni plata. No, es que no es que ellos quieren atacar solamente a ciertos objetivos. Son ataques masivos para ver quién cae en la trampa, quién no estaba preparado para reaccionar. Y esas son las famosas campañas de ransomware, esas campañas masivas para ver quién cae en la trampa. También utilizan técnicas más avanzadas, como por ejemplo False Malware. ¿Y qué es eso? Utilizan técnicas donde una vez que lograron tener acceso a alguna máquina, ellos empiezan a ejecutar comandos maliciosos que son parte del sistema operativo. No hay que descargar nada. Utilizan el comando copy para hacer ataques de escenografía, utilizan comandos de PowerShell para poder automatizar ciertas tareas. Entonces son comandos que son parte del sistema operativo, programas del sistema operativo que ya están en las computadoras y que son para bien y que son necesarias, pero muchas veces se utilizan para mal. Eso se llama un ataque false malware y la gente de Wizard Spider son uno de los tantos que utilizan esta técnica. Les decía que Conti, su servicio principal es ofrecer su Ransomware as a Service. Y vean qué interesante cómo funciona. Un operador de Ransomware as a Service precisamente empieza a buscar a ver quién se quiere conectar y quién quiere utilizar sus servicios a través de los foros. Ya se pueden imaginar en dónde, ya sea en el Dark Web o en el Deep Web, ahí donde ponen toda su publicidad. La gente que se afilia, es decir, los clientes de Conti van a utilizar los servicios de Conti, su Ransomware as a Service, ¿verdad? Y pagan por ese servicio. Se ponen de acuerdo y le dicen, ok, quiero alquilar su Ransomware as a Service, dígame cuánto sería la tarifa. Y pagan por esa tarifa. Así de sencillo. Luego, incluso la gente de Conti puede perfectamente crear un panel administrativo para su cliente y que su cliente pueda poder administrar su sistema para poder cifrar la información. Por eso es que la gente, cuando hace un ataque de ransomware, le dice, ¿quiere recibir y recuperar su información? Ok, págueme y yo le envío las llaves. Son las llaves para supuestamente poder desencriptar la información. Y digo supuestamente porque los atacantes no son éticos. Ellos no van a cumplir su palabra y si la cumplen, vean, eso sería algo casi que inédito, porque pueden suceder varias cosas. Uno puede ser que pague por error, ¿verdad? Y en el momento que paga, el maleante dice, mira, ¿con qué se pagó? Ok. Ahora le va a decir, ok, toma, aquí está su llavecita. Esa llavecita le va a permitir desencriptar el 10% de todos sus archivos. ¿Quiere seguir desencriptando lo demás? Pague más. O sencillamente le da la llave, le permite desencriptar la información. Uno dice, qué bien, qué honestos que son. Y 3 días después se vuelve a cifrar la información. Y de nuevo volvemos en ese ciclo. ¿Querías volver a recuperar la información? Vuelva a pagar. ¿Por qué? Porque los maleantes eso es lo que quieren, poder tener su ganancia. Les permite, les alquilan, parte como su servicio, su propio command and control. En otras palabras, su propia sección para poder controlar las computadoras que han sido afectadas, para que ellos puedan decir a las computadoras qué acciones quieren que tomen.
Por ejemplo, que analice y que busque archivos que sean importantes. Otra acción podría ser cifra la información. Otra acción podría ser borre los datos originales. Otra acción podría ser envíeme una copia de los datos originales. ¿Ah? Y esa es la parte de extorsión. Y ahorita voy a entrar a la parte de la doble extorsión que realizan, porque te dicen, págueme si quiero recuperar sus datos. Si no, para tal fecha voy a borrar las llaves para poder desencriptar. Entonces la gente se siente presionada para poder pagar. O también te dicen, sabe que tengo una copia de su información, pero voy a empezar a liberarla de poquitos a través de en Deep Web, en el Dark Web. Conforme dentro más rápido usted me pague, menos información se va a ver expuesta. Entonces ahí lo empiezan a presionar que ya se expuso el 10%, que el 20%, que el 30% en ese cuento para engañar a la gente. Y digo engañar porque ¿quién te garantiza que esos datos estadísticos son reales en ese momento? Nadie. Luego, bueno, precisamente se ponen de acuerdo para poder recibir su platita de alguna manera. ¿Ya? Y incluso en su sitio, les da un sitio web donde pueden publicar los datos que han sido robados. Ahora, Conti, vean qué interesante los ataques de Conti. Hemos escuchado mucho de Conti Costa Rica, pero no significa que Conti está afectando solamente a Costa Rica o es la primera vez que ataca. Conti está atacando desde hace mucho tiempo. Está constantemente enviando ataques masivos. Los clientes de Conti utilizan el ransomware de Conti para poder atacar diferentes lugares. Aquí vemos un par de ejemplos. Aquí vemos, dice, Conti Ransomware ataca todo el sistema de salud. Eso fue en el año 2021, en mayo. El ejemplo, por supuesto, que en ese momento lo que está sucediendo en Costa Rica, donde atacaron ciertas páginas del gobierno y están constantemente buscando otras páginas para poder atacar. Y no solamente Conti, recuerden, Conti es Conti as a Service, Ransomware as a Service. Pueden ser múltiples grupos criminales e incluso individuos que estén tratando de aprovecharse del ruido que está en ese momento para tratar de atacar otros sitios, no solamente del gobierno, también de las empresas privadas. Acá en este último vemos algo muy reciente, el 15 de mayo del 2022, ¿verdad? Este es un documento actualizado hace poco, donde el grupo Conti supuestamente atacó el Servicio de Inteligencia de Perú y supuestamente lo que hicieron fue lograr tener acceso a 3 correos electrónicos y a partir de ahí tuvieron acceso a información muy sensible y por supuesto ahora estuvieron extorsionando para no publicar los datos de los cuales tuvieron acceso. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo será que a través del ransomware de Conti se puede tener acceso a información sensible del gobierno o de las víctimas? Usan muchas técnicas, pero una de ellas es a través de troyanos, como lo dije anteriormente, algo que se hace pasar como algo legítimo. Entonces, muchas veces sucede y empieza por alguna persona que recibió un correo, descargó el programita, le dio clic en el hipervínculo, instaló el troyano y se ejecutó el troyano. Eso es algo que sucede y este troyano específico, el TrickBot, es uno de los tantos que utiliza el grupo Conti y también Wizard Spider para poder hacer ese tipo de ataques. Por ejemplo, como Wizard Spider trabaja mucho con Conti, ellos tienen otro ransomware que ha sido famosísimo, el famoso Ryuk del año 2018, y vieron el ejemplo del Ayuntamiento de Jerez. Ellos también, este Ryuk es un ransomware diseñado para poder cifrar la información y pedir dinero a cambio. Este es un ejemplo de las notas donde piden dinero a cambio para poder tratar de recuperar la información. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de ataque? Eso se llama kill chain, digamos, un poco resumido. Básicamente, lo primero que hace el atacante es conocer su víctima o conocer sus posibles víctimas. Entonces, es un proceso de reconnaissance para ver qué servidores tiene, qué IP pública tiene, y eso utiliza mucho lo que se llama Open Source Intelligence, porque es información que ya está pública. Rápidamente uno puede saber cuál es la IP del servidor que está utilizando la página web del gobierno X. Eso se sabe en segundos. Se sabe en segundos rápidamente qué tecnología utilizaron para crear esa página web. Esa información que está pública. No es delito conseguir información general, porque es información que está pública. Las mismas empresas la publican. ¿No? Ese tipo de reconnaissance lo puede hacer tanto pasivo como activo, y pasivo es de modo que no triggería alertas. Por ejemplo, ¿cómo yo agarraría información sobre una página web sin generar alertas? Es sin interactuar directamente con esa página web, interactuando más bien con el servidor de registro, el servidor DNS, ¿verdad? Para poder extraer, por ejemplo, el registro A. Y el registro A me dice cuál es la dirección IP pública de esa página web. Con el registro, con la información DNS, yo puedo saber cuál es el correo del administrador de ese dominio. Y, en fin, esa información que está pública no va a recibir ninguna alerta y es fácil de utilizar.
También pueden utilizar sistemas más fuertes, por ejemplo, en este caso un reconocimiento activo como utilizar Nmap, que es una herramienta para poder ver qué puertos están abiertos, qué sistemas operativos están corriendo, entre muchos otros. Luego, para tener un control, para tener acceso inicial, aquí es para conocer a la víctima. Luego, para poder tener acceso inicial, utilizan técnicas de phishing, de vishing, para hacer que alguien descargue algo, que alguien le dé clic en algún hipervínculo, o tratar de buscar, porque constantemente lo que se roban lo publican, ver si alguien ha logrado anteriormente obtener acceso a credenciales, como eso se llama RP, eso significa Remote Desktop Protocol, que son protocolos para es un protocolo para poder tener acceso de forma remota a un equipo. Bueno, si tienen el nombre de usuario y contraseña que permite conectarse a esos equipos, y ya tienen un pie adentro, ¿verdad? Troyanos, el envío de troyanos como el caso del TrickBot que lo mencioné anteriormente. Y la otra es, después del escaneo y el reconocimiento, pueden detectar algunas vulnerabilidades que podrían ser explotadas. Por ejemplo, mira, el servidor web está utilizando Apache, pero es una versión de Apache muy vieja. Noto que el servidor web está utilizando tales componentes que están desactualizados, ¿no? Incluso noto que el servidor web no tiene un Web Application Firewall o tiene uno que no es muy potente. Luego, lo que ellos hacen es un proceso de weaponization, de buscar qué arma les sirve para poder atacar, para poder explotar esas vulnerabilidades. Envían los payloads, es decir, el código listo para poder explotar la vulnerabilidad que ellos quieren realizar. Hacen ataques de flawless malware, hacen ataques de fuerza bruta para poder tomar control de cuentas y de servicios. Y también va a haber un proceso donde ellos quieren mantener persistencia. Por ejemplo, hacer cambios en el registro Windows para que si la persona reinicia la computadora, los comandos maliciosos se pueden volver a ejecutar en el momento que se reinicia la máquina. Utilizan sistemas para comunicarse con un command and control, ¿no? Para que la máquina sepa que la próxima vez que se reinicie, lo primero que haga es contactar al command and control para seguir atacando. O robar datos y empezar a hacer el cifrado. Si alguno quiere obtener más información, por ejemplo, en este hipervínculo pueden ver cómo funciona un ataque específicamente el ransomware de Conti, para darse una idea. Aquí básicamente en la parte de acceso inicial se empiezan a hacer ciertas llamadas a APIs que ellos mismos tienen, que esto es para poder hacer una comunicación automatizada entre sistemas. Pueden perfectamente utilizar líneas de comando, ¿verdad? Para poder empezar a cifrar información. Pueden perfectamente, para que vemos varios ejemplos, de inyectar librerías directamente en memoria, ¿no? Para poder hacer ataques de flawless malware y empezar a hacer el daño. Utilizan archivos ofuscados para poder disimular lo que están haciendo, DLLs que parecen ser legítimos, pero en realidad no lo son. Ya empieza el proceso de cifrado, acá, File Director, empiezan a buscar archivos que les podría interesar para poder hacer el ataque ransomware bien efectivo, buscar lo que están documentos, buscar las imágenes, buscar lo que esté en el escritorio, ¿no? En folders que le llamen la atención. Analizan una vez que la computadora está infectada, empieza a buscar folders que estén compartidos, accesos que están en otros discos duros de otras computadoras para poder hacer un ataque que se llama pivoting, empezar a atacar otros equipos. Es súper interesante buscar qué procesos están corriendo, ¿verdad? Por ejemplo, se da cuenta que ese es un servidor de SQL Server porque hay un programa, un proceso que dice MySQL, SQL o dice un proceso, digamos, que representa en la parte de reportes de SQL. Entonces, ya se da cuenta que ya sabe la función de ese servicio. Empieza a buscar sistemas, empieza a buscar otros sistemas, otros equipos que estén conectados en la red. Empieza a buscar más posibles víctimas y se empieza a buscar archivos que estén compartidos para poderse pasar a esos otros equipos donde se está almacenando la información. Ese es el pivoting automático. Luego utilizan técnicas como, por ejemplo, esta está muy bonita. Llegan y buscan cómo afectar el proceso de recuperación. ¿Cómo? Deteniendo el sistema de backup automático, deteniendo el sistema del mismo. Hay, por ejemplo, ejemplos donde botan el sistema, el mismo antivirus lo detienen, el sistema de revisión de a ver si hay malware que se está ejecutando. Entonces, este ejemplo está muy bonito porque explica en términos muy, muy generales cómo es que funciona el ataque de Conti. Ahora vean la parte de extorsión, ¿verdad? La primera, se dicen que hay varias capas. La primera sería simplemente llegar y cifrar la información. ¿Okay? Llegan, le cifran la información y le dicen, ¿quiere recuperar su información? Ok, págueme y le envío la clave para que puedas encriptar. Esa es la parte de single extortion. La parte de double extortion es, ok, yo tengo copia de lo que usted, de la información que me robé. No quiere que publique la información que me robé. Entonces, además
Si quiere recuperarla, me paga tanto. Y si quiere que no la publique, me paga tanto. ¿Ves? Entonces te extorsiona para no seguir el proceso de publicar la información que ha sido robada. Viene una tercera que dicen, y además de eso, aquí, y aquí ya empezaron en algunos ejercicios, ¿verdad? Que es decirle, quiere, no, si no me paga, ¿verdad? Para que recuperar sus datos, si no me paga para que no publique sus datos, sabe que le empiezo a botar todo. Lo empiezo a afectar. Ahora voy a hacer otros vectores de ataque. Voy a hacer un ataque de negación de servicio para que nadie pueda utilizar sus servicios y si no, págueme. ¿Verdad? Si no quiere que eso suceda, págueme. Y ya lo último es ya empezar a atacar a los clientes y que utilizan tu sistema, a tus partners, a tus compañías, digamos, que trabajan en conjunto con la víctima. Ahora, Conti es algo que no está estático. Conti, como este dibujito, de esta figura ahí interesante, ¿verdad? Si uno le cortaba la cabeza a esta criatura, automáticamente le salía otro. Okay. Lo mismo está sucediendo en este momento. Supuestamente a partir del 19 de mayo hubo un proceso de reestructuración interna en la organización de Conti, de modo que ya no sea tan jerárquica. Y esto, yo estoy seguro que parte de las razones del por qué hacen eso es para hacer más dinámica y más eficiente su organización. De modo que si logran, qué sé yo, la policía logra capturar a los líderes de Conti, no va a ser suficiente. Porque ya los líderes de Conti no son los únicos que tienen el poder de decisión y el poder de voto y el poder de mandar instrucciones para poder atacar diferentes áreas. Ahora son grupos que están afiliados, que tienen un valor común, que quieren atacar y utilizan incluso otras técnicas. Por ejemplo, ven, esos tres grupos que está acá, Black Rasta, Black Pite y Karakurt, son grupos criminales que se acaban de asociar con Conti, ¿verdad? Pero ellos no utilizan ransomware para poder robar información. Ellos utilizan otras técnicas para poder extraer los datos. No los cifran, no piden un ransomware, simplemente extraen los datos. Y hay otros grupos nuevos que también tienen otras variantes de ransomware para poder extorsionar y robar información. Ahora, ¿qué podemos hacer para no caer en la trampa, para que eso no sea un nightmare, es decir, una pesadilla, ¿verdad? Para la gente? Lo primero es no pagar. Si las compañías empiezan a pagar, el crimen organizado se da cuenta que eso es un negociazo, ¿verdad? Para peores, hay compañías que están dispuestas a pagar por un seguro, ¿verdad? Un seguro ransomware. Eso aumenta todavía más la probabilidad para el atacante de recibir su plata, ¿verdad? O me paga la víctima o me paga el seguro. Y recuerden que el seguro, como cualquier empresa de seguro, se basan en estadísticas. Y ellos van a pagar sí, solo sí, después de que pasan una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿y usted tenía un antivirus? ¿Y usted tenía tal sistema? ¿Y usted tenía el otro sistema? Recuerden lo que pasa cuando tiene un accidente en un coche, en un carro, ¿verdad? La aseguradora se va a averiguar de quién fue la culpa. ¿Cómo fue que sucedió el accidente? Y van a tratar, en la medida posible, de pagar solamente cuando sea estrictamente necesario. Entonces, aunque uno esté pagando un seguro de ransomware, no significa que la empresa de seguros va a verse obligada a pagar a nombre de la víctima, ¿verdad? Directamente al atacante. Entonces, no hay ninguna garantía de nada y digo no pagar porque pagar significa financiemos al crimen organizado. El otro sería un training constante, porque el training ya vimos, igual que el crimen organizado, ellos constantemente están cambiando sus técnicas, sus tácticas, sus procedimientos, sus TTP se llama eso. Y entonces, si queremos defender, tenemos que también entender cómo ellos atacan, qué técnicas utilizan, qué herramientas utilizan, saber utilizar esas herramientas, pero para bien. Y ahí es donde viene el concepto de tener ese mindset de ethical hacking, de saber cómo hacer el daño, pero utilizarlo para bien. Tratar de implementar un sistema de minimalismo y una cosa que se llama least privilege, tratar de asignar solamente los privilegios a las cuentas que sean estrictamente necesarios. ¿Por qué? Porque si un atacante es capaz de tener acceso a una cuenta y es la cuenta de la secretaria, no debería por qué el atacante inmediatamente poder instalar un nuevo programa, porque la cuenta de la secretaria en teoría no debería tener capacidad de poder instalar programas nuevos. Porque, ¿verdad? De lo contrario, el atacante tendría que hacer un esfuerzo adicional de hacer una escalación de privilegios y eso es todo un proceso bastante interesante. La cuestión es hacerlo lo más difícil al atacante, ponerle la mayor cantidad de piedras en el camino para que sea tan difícil para él o ella que decía, la verdad es que para poder recuperar mi inversión, porque recuerdo que ellos alquilaron el ransomware de Conti, ellos están alquilando los servicios, están gastando dinero, están gastando su tiempo, te van a decir, no, la verdad es que voy a atacar a otro lado.
Esa es la idea, hacerlo lo más difícil. Luego evitar el uso de macros. ¿Por qué macros? Porque las macros, los archivos de Excel, por ejemplo, de Word, de PowerPoint, utilizan un lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones, que es totalmente fácil de programar. Y uno puede programar cosas como tan sencillos como cuando en el momento que se abre el archivo Excel, que se ejecute la acción maliciosa, con solo abrir el archivo de Excel. Por eso es que ahora Microsoft ya puso por defecto que vengan las macros deshabilitadas. Antes no. Antes le preguntaba a la gente si quería habilitarlas. Luego, tener sistemas que analicen situaciones malévolas basado en el comportamiento, no solamente antivirus basados solamente en firmas, ¿verdad? Sino más bien en comportamientos. ¿Por qué? Porque todos los días vienen nuevos virus, nuevas variantes de estos ransomware. Y si no tenemos esa firma, que es una cantidad de características sobre lo que está pasando, previamente documentado, el sistema no lo va a detectar tan fácilmente. Entonces, tener sistemas que se basen en análisis de comportamientos. Monitorear las bitácoras de seguridad a través de un SIEM. Eso es importantísimo. Todo sistema en nuestra compañía va a generar bitácoras, pero analizar la bitácora de un antivirus, analizar la bitácora de Windows, analizar la bitácora de un firewall manualmente, eso es casi imposible, ¿verdad? Eso es muy cansado, eso es sumamente, el factor de error humano es altísimo. Por eso es que existen sistemas como un SIEM, que significa Security Incident Event Management System, que permite correlacionar datos, permite analizar mucho más rápido bitácoras de múltiples sistemas y permite generar alertas automáticas. De modo que si tenemos un equipo que está monitoreando las alertas utilizando un SIEM 24/7, puede detectar posibles comportamientos extraños, posibles indicadores de compromiso y actuar rápidamente. Tener sistemas de Endpoint Detection o Response Security que pueda rápidamente mandar a cuarentena el virus, que pueda rápidamente comparar con Threat Intelligence si esa IP tiene una mala reputación, por ejemplo. Y por supuesto, actualizar todos los sistemas. Utilizar un buen sistema de manejo de parches, de patch management, para asegurarse que tengamos siempre la última versión de todo, de Windows, de los programas que estén corriendo sobre el sistema operativo. Y digo Windows como un ejemplo. La mayoría de los servidores hoy en día son Linux. Los servidores, hay virus también para Linux, hay virus para Mac, hay virus para iPhone. Digamos, entonces, tener buenos sistemas de protección y los sistemas actualizados. También tener sistemas basados para poder detectar intrusos, tanto intrusos en la red como intrusos en nuestro sistema operativo. Por ejemplo, un HITS es un sistema que va a detectar una alerta, por ejemplo, si alguien hace un cambio en el registro Windows. Un NITS es un Network Intrusion Detection System que va a analizar, por ejemplo, el comportamiento en la red y va a decir, ok, ¿por qué ese montón de computadoras se están comunicando con IP externa en China, en España, en México? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta comunicación? Tener seguridad multicapa. No hay una pomada canaria, no hay una cosa única que con solo eso que pague yo voy a estar totalmente protegido. Eso no existe. No hay un antivirus perfecto, no hay un firewall perfecto, pero la combinación de varias capas de seguridad aumenta tu probabilidad de no ser víctima de un ataque. Ahora, si hay un ataque y si hay un incidente, si yo no tengo un BCP, estoy crudo. ¿Qué es un BCP? Es un Business Continuity Plan, es un plan de continuidad del negocio, donde yo defino, identifico previamente cuáles son los servicios críticos, los más importantes que la empresa debería ser capaz de seguir brindando a sus clientes como mínimo durante el incidente. Haber identificado cuál sería el impacto, cuál sería la probabilidad que ese impacto se materialice, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi acción ante ese tipo de situaciones? ¿Voy a transferir el riesgo? ¿Voy a mitigar el riesgo? ¿Voy a evitar el riesgo? ¿verdad? Etcétera. Tomar una acción y previamente documentada. Ahora, un Disaster Recovery Plan es un plan de recuperación del desastre. Después de que sucedió el incidente, después de que manejé el incidente, ahora sí, ¿cómo hago para hacer que todo quede de nuevo a la normalidad? Si yo no tengo ese plan, empiezan, y no tengo un BCP, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a dar palos de ciegos, ¿verdad? Empieza ¿cómo se dice eso? Cuando uno no sabe muy bien cómo se hacen las cosas, pero empieza a inventar en el momento. Estoy tratando de encontrar la palabra en ese momento, pero no la recuerdo, pero la idea es tratar de ver best effort, el mejor esfuerzo, a ver si puedo solucionar el problema sin previamente haber probado si ese plan existe, si ese plan sirve, si ese plan funciona. Backups es la palabra Improvisar será, ¿no? Exactamente, Oscar, muchas gracias. Esa es exactamente, esa es la palabra. Me leíste la mente. Eso es justo lo que hay que evitar durante un incidente.
Yo no puedo empezar a improvisar durante el incidente. ¿Por qué? Porque empezamos a dar palos de ciegos, empezamos a chocar, empiezan también los problemas entre los equipos, hay roces internos, hay falta de comunicación, que no quieren compartir bitácoras, que el otro dice que eso no tiene sentido lo que están preguntando. En fin, esa situación tiene que evitarse si uno previamente planifica bien qué hacer cuando algo malo suceda. Su capacidad de reacción va a ser distinta y el impacto va a ser muy distinto si se tienen BCPs y DRPs que hayan sido previamente probados, ¿verdad? Los respaldos puede ser tu gran salvación en tu ataque ransomware y tiene que ser tu gran salvación en ataque ransomware porque significa que, ok, me cifraron la información, no importa, yo tengo una copia, reinstalo todo, utilizo la copia y listo, ¿verdad? Esa es la idea del respaldo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos respaldos y los guardamos en el mismo servidor que está cifrado. Hacemos los respaldos y los guardamos en la misma red. Tenemos una red que es plana, una red que no está dividida, que no está segmentada. Entonces, en el momento que el gusano empieza a tratar de copiarse automáticamente en otras máquinas, pues para él va a ser facilísimo porque no hay divisiones en la red, ¿verdad? Y si los respaldos están en la misma red, ¿sí? También se van a cifrar. Imagínense que qué situación más difícil. Los backups, una buena práctica es tenerlos fuera de nuestra red. Por ejemplo, en la nube, en un lugar seguro, en una red privada y virtual, donde tenemos acceso a esa información prácticamente a tiempo real. Hay varias formas, hay varias estrategias ahí de backup incremental, diferencial, etcétera. Y eso impacta mucho un valor que se llama el Recovery Point Objective, el RPO. ¿Y el RPO qué es eso? ¿Cuántos datos estoy yo dispuesto a perder debido a que mi último backup fue realizado hace N cantidad de días? ¿Ves? Entonces, si yo hago un backup diario, por ejemplo, y mañana me atacan, en el peor de los casos puedo perder lo que sucedió en los últimos 24 horas. Eso es lo peor que puede suceder. Pero si hago un backup solamente una vez a la semana, significa que tengo que tratar de recuperar los datos de los últimos 7 días en el peor de los casos. Y así sucesivamente. Ok, tenemos backups, los tenemos fuera de la compañía, los tenemos en un lugar seguro. Los probamos. Muchas compañías tienen los backups y hacen como un checklist. Ah, sí, ¿tiene backup? Sí, nada más creen que ya con eso es suficiente. No. Probaron el backup, probaron que se puede recuperar la información, analizaron cuánto tiempo se dura cargando el backup. ¿Por qué? Porque eso te sirve para calcular el Recovery Time Objective, el punto de recuperación, el objetivo de recuperación en tiempo, para tratar de seguir dando los servicios, aunque sean los mínimos. Y como les decía, para evitar improvisar es tener un plan de manejo de incidentes. Un ejemplo, un plan de manejo de incidentes lo podemos ver acá. Ese plan de manejo de incidentes define cómo deberíamos actuar. Digamos, si ya tengo todos los diferentes sistemas que mencioné anteriormente, un SIEM, si ya sé previamente, tengo mi BSP, tengo mi plan de manejo de incidentes, así sería la forma que se estaría manejando. Primero, alguien o algo reporta que hay un incidente. ¿Okay? Por ejemplo, las compañías ahora permiten que en el Outlook, en el momento que uno recibe un correo que sea sospechoso, uno puede poner uno presiona un botón que diga, eso parece ser phishing. Eso automáticamente envía una notificación al Security Operations Center, al SOC, que es el equipo de seguridad. Eso sería un ejemplo de un incidente de seguridad. Alguien está reportando que hay algo raro. ¿Okay? Ese incidente se registra en un sistema para que el equipo del SOC, los analistas empiecen a revisar qué fue lo que pasó. Hay un proceso de trash, igual como cuando uno va a la clínica o a un hospital, antes de que el doctor lo vea, primero lo ve un doctor ahí de emergencias, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es ver qué tan grave es el asunto y si realmente la situación está ahí. Entonces se hace un proceso de trash para ver qué tan grave, si es un P1, si es un P2, si es un P3, esa es la prioridad que se le va a dar a ese etiquete de incidente. Y viene un proceso para poder tratar de resolver el incidente. Hay que buscar data, ¿verdad? Hay un proceso de análisis de data. No voy a decir, estamos ante un incidente simplemente porque creo que se está sucediendo. Se necesita evidencia, se necesita data, se necesita tener información de cuándo fue que empezó el asunto, con qué frecuencia se está dando, qué es lo que ve la gente, tener información. Empezar a buscar información sobre cómo solucionar el problema que se está mencionando. Luego hay que precisamente tener previamente definido acciones a realizar ante ciertos tipos de incidentes. ¿Okay? Realizar esas acciones, tratar de erradicar el problema. Por ejemplo, si es un caso de ransomware, una de las acciones es contener el ransomware, evitar en la medida de lo posible que esos equipos contagien otros equipos, que ese ransomware se siga esparciendo por toda la red.
viene un proceso de recovery, que es donde ya estamos seguros que no hay ransomware, y ya todo está limpiecito, vamos a tratar de recuperar para que todo vuelva a la normalidad. Vamos a empezar a formatear equipos, a instalar equipos, a confirmar que no hay nada más. Y luego se viene un proceso de closing the incident, donde vamos a cerrar el incidente. Ahora, no es simplemente llegar y cerrar el incidente y olvidamos el asunto. Viene un proceso grande de lessons learned. Si no aprendemos de nuestros errores, no vamos a mejorar. Si no aprendemos y documentamos, ok, ¿qué hicimos bien durante el manejo de ese incidente? ¿Qué no hicimos tan bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? Entonces, tal vez podemos definir, ok, mira, es que el tiempo de respuesta fue muy lento, ok, ¿habrá alguna forma de automatizar? Por ejemplo, hay sistemas que se llama SOAR, S-O-A-R, que permite automatizar ciertas acciones, como decirle al sistema, ok, cuando detecte una comunicación de este IP, automáticamente bloquee los del firewall. Simplemente para un ejemplo de automatización de una acción para poder mitigar un problema. Luego, al final, se confirma, digamos, qué tan grave fue el incidente, se confirma la clasificación. El incidente queda archive, es decir, se documenta. Luego se le hace un análisis posterior, que es la parte donde se documenta, digamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y se proponen ideas para hacer nuestro plan de manejo de incidente cada vez mejor. Y la forma de manejar el incidente cada vez mejor. Eso sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sé que es mucha información en apenas un poquito más de una hora 20, si no me equivoco, más bien disculpen ahí. Pero no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo hacerte una pregunta. Claro. Juan, tanto en seguridad física, electrónica, humana, como en seguridad informática, ¿es conveniente ponerse en el peor de los escenarios siempre? Totalmente. Totalmente, porque hay gente que dice, como que era lo que les mencionaba anteriormente, a mí no me van a atacar, eso no va a suceder aquí. Mira, que la probabilidad que ocurra eso es bajísima. Bueno, qué dicha que fuera así, ojalá así fuera. Pero si sucede, es mejor prepararse para el peor de los casos. Entonces hay que prepararse aunque uno suene un poco paranoico, es mejor ser un poco paranoico y si sucede, estar preparado y decir, ven, no hay problema, ya sigamos nuestro plan de manejo de incidentes, recuperemos eso rápido, el impacto es mucho menor, la respuesta es más rápida, los clientes van a ver menos afectados. ¿No? Pero si no nos preparamos y pensamos que no invertamos en eso, el otro año no es urgente, no es prioridad. Cuando vemos es que sencillamente sucedió y no estábamos preparados. Entonces, la respuesta es sí. Es mejor ser paranoico, es mejor ser proactivo y pensar siempre que en el peor de los casos que hay una probabilidad alta que se pueda realizar. Correcto. Julio. Gracias. Yo quería preguntarte, Juan, ¿no es entonces necesario cuando se habla de que Conti tenía un cómplice dentro de una institución que facilitó el ingreso cuando usted nos dice que no, son ataques masivos al azar y que tuvimos mala suerte? Exactamente, esos son ataques masivos. Ahora, hay una cosa que es importante, no hay que creerle todo lo que digan los maleantes. Los mismos maleantes pusieron un post ahí de que nosotros tenemos gente infiltrada. Vean, como podría ser cierto, podría ser que no. No es necesario. Ellos no necesitan llegar y tener compinches dentro del gobierno para hacer ese tipo de ataques. Con cualquier persona, cualquier empleado que le haya dado clic en un correo, en un mensaje de texto. ¿Y por qué digo mensaje de texto? ¿Por qué? Porque normalmente la gente anda un smartphone, un teléfono, que a veces los conectan al Wi-Fi de corporativo. Entonces, si el teléfono se infecta y si el Wi-Fi corporativo, para peores, no configuran bien lo que se llama el Bring Your Own Device, esa opción de permitir que la gente conecte su propio teléfono, pero de forma segura, sino simplemente le dan la clave y no se aseguran que en el teléfono hay un antivirus, que en el teléfono se puede monitorear lo que está pasando, etc. Desde ahí se puede empezar un ataque perfectamente. Entonces, no es necesario en realidad de que tengan personas infiltradas. Como puede ser cierto, para mí no es algo que es importante para un grupo tan grande como Conti. Una pregunta más, Juan, has estado muy claro y muy profesional, de verdad tengo que felicitarte. Yo no quería ni pestañear porque no quería perderme en ninguna de las palabras que estabas diciendo, la verdad que me has dejado impactado. Felicitarte, de verdad, pero también me salta a la mente una pregunta.
Conti es un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, cuando un gobierno o una persona o una institución, una empresa dice, le voy a pagar a Conti, en realidad no le está pagando a ese nombre, sino a cualquiera de las cabezas. A cualquiera de las cabezas. A Y, cualquiera de las cabezas. y Juan, cualquier persona, bueno, vamos a ver, debe saber algo de tecnología y de estas cosas, puede alquilar Conti. Literalmente, como decimos en Costa Rica, cualquier bombeta puede empezar una torta como esta, lo que sucedió en Costa Rica. Cualquier persona con una tarjeta de crédito, con una cuenta en criptomonedas, puede empezar y ganarse la confianza de los maleantes o simplemente alquilar el servicio. A como se alquila un ransomware, se puede alquilar toda una plataforma de denegación de servicio, ¿verdad? Así que en realidad es grave, porque ahora los maleantes no solamente ellos atacan con técnicas avanzadas, sino que ponen a su disposición todo su arsenal para cualquiera. Y materialmente imposible que las policías del mundo puedan identificar a un sujeto Conti. Es sumamente difícil, porque recuerden que Conti no es así como un grupo de tres personas, ¿verdad? Es un grupo criminal que ha ido evolucionando. Ahora hace poquito, para peores, como la técnica que están haciendo ahorita, se están formando en grupos. En lugar de ser un grupo, ahora se están uniendo varios grupos. Así que si agarran a uno, no pasa nada, porque tenemos 100 más listos para poder seguir atacando. Entonces, en realidad, yo creo que es difícil, digamos, que logren desarticular totalmente todo ese sistema. Yo creo que el enfoque debería ser ahorita para las empresas, para el gobierno, es en fortalecer sus redes, primero conocer qué es lo que tienen, qué es lo importante, qué tienen que proteger, tener un buen inventario, tener controles, múltiples controles, porque esto, entre más capas uno le ponga, va a ser más complicado para el atacante lograr su objetivo, ¿no? Y constantemente evaluar su seguridad. Por ejemplo, solicitar servicios de penetration testing, que es servicios de donde compañías simulan lo mismo que haría un atacante, ¿no? Y van a documentar cómo un atacante podría llegar y hacer ese daño. Eso le permite a uno ir conociendo su superficie de ataque, por dónde le podrían hacer daño, cómo lo podrían hacer, ¿no? Y proactivamente ir tomando acciones para ir cerrando todos esos portillos de seguridad que voy teniendo. Escaneo de vulnerabilidades es sumamente útil, porque todo equipo tiene vulnerabilidades, todo equipo, nuestro teléfono, que estamos utilizando en ese momento, ¿cómo se llama? El access point que tenemos ahorita para conectarnos a internet, ¿verdad? Que nos da la red inalámbrica. Todo aparato tiene alguna vulnerabilidad conocida o, para peores, lo que se llaman los ataques de día cero, que son ataques que nadie sabía que se podía hacer y alguien logró saber cómo atacarlo. Entonces no se tiene una curita en ese momento, no se tiene una forma para detener ese ataque. Esos son los ataques de día cero y por ende eso es un proceso de no acabar, es un proceso continuo y esto cada vez va a ser mayor. Los ataques van a ir creciendo y por eso no podemos sencillamente quedarnos cruzando los dedos a que eso nunca vaya a suceder, porque va a suceder. Ese es el problema, que va a suceder. ¿Ya? Bien, ¿hay algún otro participante que desee participar, valga la redundancia, hacerle la consulta al arquitecto Juan Araya, don Oscar? No, yo más que una duda, un comentario. Me encantó la exposición, súper detallada. En cierto punto nos abre los ojos de qué tan bien preparados está la Legión del Mal, ¿verdad? Y también nos da ciertas herramientas y detalles de cómo prevenir un futuro ataque, ¿verdad? O sea, nunca vamos a estar tan preparados como la Legión del Mal, como le llamo yo, pero por lo menos atrasarlos un poquito, ¿verdad? Entonces, sí, más que todo felicitarlo, una excelente charla, me encantó a detalle y todo, y no, y esperamos seguir escuchando más. Perdón, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por esas palabras. Gracias, de verdad. Don Luis Carmona, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No, igual, como dice don Oscar, o sea, agradecerle a don Juan la exposición, demasiado clara, demasiado expedita para uno entender pues cada uno de los
interrogantes que uno tenía acerca de esto. Nos da una luz para todos, o sea, igual aquí en las empresas. Y de verdad que eso nos abre mucho las puertas para poder hacer cambios dentro de las organizaciones, porque, o sea, uno a veces, como decía don Juan, o sea, a veces puede uno tener un carro, una casa y no estar asegurado, si uno cree, no, nunca me va a pasar eso, Ujú. pero cualquier fallo está a la vuelta de la esquina. Así es. Así es que es en cualquier momento que puede suceder. De hecho, si ustedes quisieran hacer un ejercicio muy sencillito, todos tenemos un access point en nuestras casas. Conéctese a su propio access point. Vaya a la parte de las bitácoras y van a ver que ustedes van a notar rápidamente conexiones que vienen de países rarísimos, que uno desde Sudán se está tratando de conectar a mi computadora en ese momento. ¿Ya? Los ataques se están dando constantemente a cualquier aparato que tenga acceso a Internet. Con solo eso es solo que se necesita, que tenga acceso. Una Bueno, consulta yo así creo, rápida, perdón, don Juan. Por ejemplo, cuando uno está, no sé, en un café de estos de internet o no necesariamente un café en un aeropuerto, o Ujú. sea, que si yo me conecto con el propio Wi-Fi de mi celular, o sea, igual estoy expuesto. O, Ok, es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a empezar por partes. Si yo estoy, por ejemplo, en un aeropuerto, en un centro comercial, en un mall, normalmente ofrecen internet gratuito. Incluso en los buses, ahora uno puede y conectarse a internet y utilizar el servicio de internet que nos da ese proveedor, el bus, esos lugares. Hay un riesgo enorme, empezando por el hecho de que, ¿qué controles de seguridad tiene esa empresa, por ejemplo, el mall, para proteger a la gente que se está conectando a internet? No sabemos. No sabemos si tienen algo que están inspeccionando, algo que está bloqueando el acceso a páginas de malware. Realmente no sabemos. Así que nos estamos metiendo, conectando algo que no sabemos qué tan seguro está. Dos, algo muy interesante es un tipo de ataque que se llama Evil Twin o gemelo maldoso. Y se puede hacer tan fácil como utilizar nuestro propio celular. Ustedes saben que en los teléfonos uno puede utilizar una cosa que se llama anclaje red o tethering en inglés. Eso normalmente se puede usar para bien, por ejemplo, si un amigo necesita acceso a internet y uno le dice, y se quedó sin datos, entonces uno le dice, mira, te comparto mis datos. Ese es el famoso anclaje red. Los maleantes usan esa técnica y duplican el SSID, ponen el nombre de la red igualito o muy parecido. Si yo voy a un centro comercial y digamos que el centro comercial se llama Futura 2000, inventemos que existe un mall que se llama Futura 2000, y yo agarro a mi teléfono, le pongo anclaje red y le digo, internet gratis, Futura 2000, alguien se me va a conectar y les doy acceso a internet desde mi teléfono, pero también estoy corriendo, por ejemplo, CaliNet Hunter y las herramientas de CaliNet Hunter para poder espiar todo lo que la persona está haciendo. A qué páginas web se está conectando, puedo interceptar la comunicación, puedo desviarlo a otras páginas web y la gente no se da cuenta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es si por fuerza mayor tengo que conectarme a ese tipo de red, a la red de internet, digamos, de un hotel, es utilizar un VPN de paga. A través de un VPN se hace un canal virtual, a través de un canal inseguro, ¿verdad? Se hace un túnel, perdón, a través de un canal inseguro como es el Internet, y la información va a ir cifrada. Por lo menos ahí se asegura uno que si le capturan la información no la van a poder interpretar tan fácilmente porque va a ir cifrada. Y ojo que digo la palabra tan fácilmente. El cifrado es para que sea muy difícil desde el punto de vista computacional poder entender la información en texto plano, poder entender los datos. Pero eso es cuestión nada más de tiempo y de paciencia para que el maleante logre que la computadora del maleante o las computadoras del maleante logren descifrar la información. ¿Okay? Entonces, por eso es que uno le dice, si va a poner una contraseña, hágala lo más larga posible para que desde el punto de vista computacional se necesite más intentos de fuerza bruta para poderla romper. Ahora, si te vas a conectar desde la red de telefonía, de internet que trae el teléfono, tu plan de datos, ¿ok? Hágalo, está bien, pero hágalo asegurándose que su teléfono sea al día, que su teléfono tenga un internet, pero un antivirus de paga, no el gratuito. Hay una gran diferencia entre tener un antivirus gratuito a un antivirus de paga. ¿Ok? El antivirus de paga, por ejemplo, además de que te permite, muchas veces te ofrece, te incluye el VPN, te hace un real-time protection, es decir, a tiempo real está protegiendo y a tiempo real puede mitigar el ataque. Los gratuitos, más que todo, son bajo demanda. Cuando usted le dice,
revise, a ver si hay un virus en mi computadora, ahí es donde revisa, en mi teléfono. Pero no es que constantemente estás revisando el comportamiento de tu teléfono a ver si está infectado. Eso es un pequeño ejemplo de la diferencia entre un antivirus gratuito y uno de paga. Entonces, todo equipo, todo teléfono, y si tengo un iPhone también, sí, si tengo un iPhone también tiene que tener un antivirus. Hay gente que cree que si tengo un iPhone que me costó $2,000, no hay virus para eso. Con más razón, significa que la persona tiene más capacidad de paga, ¿verdad? Tiene más, más pasta, como decimos, como dicen en algunos lugares. Y los maleantes también ven como un posible nicho ese tipo de personas, digamos, para un posible objetivo de ese tipo de personas. No sé si eso contesta tu pregunta, Luis, o si tienes alguna otra pregunta. No, excelente, don Juan, muchísimas gracias. Con todo gusto. Sin duda alguna, este será un video que deberán de ver empresarios, estudiantes, en fin, todas las personas, ¿verdad? Tienen que ver este video porque hoy hemos analizado a través de tu conocimiento, Juan, el minuto a minuto, como lo pudiste señalar desde un principio en las condiciones a nivel mundial, el minuto a minuto de lo que están haciendo los delincuentes los ciberdelincuentes para afectar nuestra sociedad. En nombre mío y en nombre de la red internacional, Juan, de verdad yo te agradezco muchísimo, pero para esto le doy la palabra a nuestro presidente de la red internacional, al licenciado Andrés Céspedes, desde España. Muy bien, pues Juan, sencillamente ha sido espectacular la ponencia. No ha sido buena, ha sido espectacular. Es decir, porque has desgranado la anatomía de un delito informático, desde los inicios, desde la génesis, la evolución y luego los daños que puede causar. Yo, con permiso de Julio y con tu permiso, pues puedo publicar la ponencia en El Correo de España, que es un periódico digital que tiene 500.000 de visitantes, porque considero, como bien dice él, que lo han de ver. Es que en todo el mundo, empresarios por el tema de los delitos, pero es que también jóvenes por el tema del sexting, del chantaje sexual, de la pederastia. Es que, claro, como decía yo al principio, que es un cambio de paradigma. Ya no es la seguridad solo el atraco, el robo en la calle, el butrón, la lanza térmica, que sigue existiendo, pero es que ahora el crimen organizado también cuenta con tecnología y hacen incluso sociedades. A veces tienen problemas unas bandas con otras, pero se está llegando al momento en que tienen solidaridad entre ellos y entonces se reparten el terreno. Con lo cual, si ya se están organizando y repartiendo el terreno, han industrializado el crimen. Han convertido el crimen en una actividad industrial y donde pueden vivir sin trabajar a costa de los que trabajamos. Vagos y maleantes que viven pues, con los conocimientos que tienen, en vez de ponerlos al servicio del bien, como decía el compañero Óscar, al servicio del mal. Porque no olvidemos que el mal existe, el mal por el mal, sin explicaciones psicológicas raras. El mal existe. Y felicitarte y reitero otra vez que ha sido espectacular la ponencia por la cercanía y la inteligibilidad, que es que se puede comprender, no hace falta que la persona que te escucha tenga conocimientos de informática profundos, sino unos mínimos. Uno a nivel usuario ya puede entender lo que le estás diciendo, por dónde le puede entrar el diablo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Por la oportunidad de participar en esta charla. Y sí, esa es la idea, crear concientización y ojalá poder aclarar muchas dudas con respecto a esto. Hay mucha gente que vende humo, así que hay que tener mucho cuidado también con esto, que se aprovechan del ruido que está causando Conti. Lo importante es entender qué es, digamos, qué está pasando y las diferentes medidas de seguridad preventivas y proactivas que uno puede implementar. Bueno, Juan, gracias. Juan, no, más bien quienes te damos las gracias somos nosotros y los cientos y miles de personas que van a ver, estoy seguro, este video en nuestro canal de YouTube, donde estará colgado próximamente, y a través de la revista que nos ha señalado nuestro presidente de la red internacional. Juan, de verdad, de todo corazón, gracias. Bendiciones. Claro que sí. Y de verdad te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto la próxima vez. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, excelente. Gracias.